Hola, mi nombre es Alizonaide Barrón Figueroa y el día de hoy les voy a hablar acerca de la afinidad del oxígeno a la hemoglobina. Antes de comenzar, recordemos que cuando nosotros hablamos del aparato respiratorio, no solamente nos referimos a los pulmones, que sería lo primero que podríamos pensar, sino principalmente al sistema circulatorio, que va a ser el responsable de llevar el oxígeno a todo nuestro organismo y de emitir los gases que no necesitamos, como el dióxido de carbono. Esto se va a dar gracias a la sangre. ¿Y qué hay en la sangre que permite esto? Pues eritrocitos, que a su vez van a contener hemoglobina, que va a ser la responsable de darle la forma tan característica a los eritrocitos de óvalo, y además de eso va a cumplir una función importantísima, que es la de transportar el oxígeno a todo el organismo, a todos los tejidos que componen al cuerpo humano. Además, va a ser la proteína responsable que transporte después el dióxido de carbono de vuelta a los pulmones para así poder ser exhalado. Entonces, la sangre va a transportar el oxígeno combinado con la hemoglobina de la siguiente forma. Va a haber un transporte de 20 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. ¿Y qué va a ocurrir en el caso del dióxido de carbono? Bueno, el dióxido de carbono se puede transportar de diferentes formas. La primera va a ser disuelto en el plasma, es decir, el dióxido de carbono se va a solubilizar gracias a la ley de Henry, encontrándose entre 2.9 mililitros de dióxido de carbono en 100 mililitros de sangre, es decir, va a ser un poco más soluble que el oxígeno. La segunda forma va a ser combinado. Esto va a ser entre el 20 y el 23% del dióxido de carbono. Generalmente van a tener este tipo de transporte. Entonces, ¿qué va a pasar? El dióxido de carbono se va a transportar en forma de compuesto carbamínico al combinarse con grupos amino terminales de las proteínas. Y al ser la hemoglobina, obviamente la proteína mayoritaria, la reacción se va a dar y va a producir la carbaminohemoglobina, que va a estar, como ya lo he dicho, de entre 20 y 23%. Y finalmente, vamos a tener que la mayor parte del dióxido de carbono se va a difundir al interior del eritrocito. Una vez que esté ahí, se va a combinar con el agua para formar ácido carbónico, que a su vez se va a disociar en protones y en iones bicarbonato. Entonces, estos iones bicarbonato van a ser fundamentales. Recordemos, y es muy importante señalar, que el dióxido de carbono va a ser importantísimo para mantener o para regular el pH en la sangre. ¿Por qué? Porque, como ya lo hemos dicho, bueno, la formación del ácido carbónico va a generar los protones y más tarde el ion bicarbonato, que va a ser esencial junto con el cloruro para controlar dicho pH. Entonces, lo que va a suceder es que el cloruro vamos a tener un efecto hamburger, o también llamada la desviación del cloruro, en donde el bicarbonato va a salir al plasma y el cloruro va a entrar al eritrocito para así mantener la neutralidad electrónica de manera un poco más clara. Lo que va a suceder es que una cantidad normal del ion cloruro va a ingresar a la célula, permitiendo que la cantidad correcta de ion bicarbonato salga de la célula y pues de esta manera regular el pH. Pero ¿qué va a pasar? Si sale demasiado bicarbonato de la célula, no habrá suficiente para amortiguar los protones o los iones hidrógeno. Entonces el pH va a descender, es decir, la sangre se va a hacer más ácida.
Si tenemos el caso contrario, si es muy poco bicarbonato el que salga de la célula, van a haber demasiados protones que van a hacer que el pH aumente y así hagan que la sangre se vuelva más alcalina. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta esto, pues recordemos también, es importante señalar, que este proceso obviamente, el oxígeno va a ser transmitido gracias a la arteria pulmonar, que recordemos que son las arterias las encargadas de llevar a la sangre hasta todos los tejidos del organismo, y más tarde va a ir por la vena pulmonar, que va a ser la que se encargue de regresar ahora o hacer el transporte desde los tejidos hacia los pulmones. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. Es decir, vamos a tener que, el transporte, ya como lo hemos dicho, ya sea del dióxido de carbono disuelto, ya sea combinado o ya sea que esté dentro del eritrocito formando al ácido carbónico, y pues después va a salir hacia los alvéolos, que recordemos que son la concavidad semisférica situada al final de los bronquios, en donde se va a realizar el intercambio ya sea del oxígeno con la sangre o en este caso pues para permitir que el dióxido de carbono salga y pues de esta manera pueda ser exhalado. Entonces, una vez entendiendo cómo es que funciona la regulación del pH dentro de la sangre y cómo es que es tan importante el dióxido de carbono en este proceso, vamos a entender lo siguiente. Como ya lo mencionábamos, pues para que sea el transporte del oxígeno a través de la sangre y pueda llegar a los tejidos, necesita forzosamente hacer necesita reaccionar con la hemoglobina. Entonces, de esta reacción vamos a obtener la oxihemoglobina. Pero para que esto ocurra, la hemoglobina tiene que tener afinidad con el oxígeno y viceversa, ¿no? Entonces, esto se va a ver afectado dependiendo de 3 factores. Tales son el pH, que como ya lo mencionábamos, pues va a depender del dióxido de carbono, que si disminuye, va a disminuir también la afinidad del oxígeno con la hemoglobina. Lo mismo va a pasar si hay un aumento de temperatura y si hay un aumento en la producción de la 2,3-DPG, que es justo lo que vamos a ver en esta pantalla. ¿Qué va a pasar? Si nosotros nos encontramos a una altitud elevada, la presión parcial del oxígeno va a bajar. ¿Y qué es la presión parcial del oxígeno? Bueno, va a ser el oxígeno que se encuentre disuelto en la sangre. Entonces, si esto sucede, va a haber una menor producción de oxihemoglobina, porque como ya lo acabamos de decir, el hecho de que nos encontremos en estas condiciones va a bajar la afinidad entre el oxígeno y la hemoglobina. Si esto sucede, pues como decimos, va a haber menos oxihemoglobina y esto va a su vez a provocar una menor inhibición de la producción de la 2,3-DPG o también conocida como ácido 2,3-difosfoglicérico, que es la estructura que podemos ver al lado derecho. Entonces, como mencionaba hace un segundo, pues el hecho de que haya una menos inhibición significa una mayor producción de dicho ácido, que va a disminuir la afinidad que se pueda dar entre la hemoglobina y el oxígeno. Esto, a su vez, va a provocar una descarga aumentada de oxígeno hacia los tejidos, porque recordemos que el oxígeno, que si vemos una disminución, lo que va a hacer el organismo va a hacer que de manera homeostática o para regular va a producir mayor nivel de eritrocitos. Entonces esto va a producir una descarga
aumentada del oxígeno hacia los tejidos, produciendo una retroacción negativa y por lo tanto menos aporte del oxígeno a los tejidos. O sea, te podría sonar contradictorio el hecho de que haya mayor producción de eritrocitos y por tanto pues pensaríamos que mayor hemoglobina, pero el hecho de que nos encontremos a una altitud elevada pues va a ser más complicado que el oxígeno llegue a los tejidos, entonces podríamos experimentar una hipoxia o diferentes padecimientos que puedan provocar esta pérdida de oxígeno. Y pues en general es importante señalar que debemos tener o estar al pendiente de este tipo de situaciones para saber que en caso de encontrarnos en una montaña muy alta, tener muchos cuidados médicos y estar muy al pendiente de cómo nos sentimos, si nos sentimos o experimentamos algún tipo de mareo, entre otras cosas, claro. Pero pues por mi parte, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido de mucha ayuda y pues nos veremos en otro video.